Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos en esta sesión de webinar, en donde el día de hoy platicaremos un poquito de los trámites y gestiones ante Secretaría de Economía y aquí hacer mucho énfasis que más que hablar de en sí del trámite o de la gestión, es entender un poco cuál es el contexto que se vive en estos trámites y gestiones y la postura que se tiene hoy Secretaría de Economía de cara a la facilitación y fiscalización del comercio exterior. Para esta ocasión tengo el gusto de compartir la sesión con Azul Rodríguez, quien es Customer and Foreign Trade Specialist aquí en Tintax. Bienvenida, Azul, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy acompañándonos y esperamos que la información les sea de gran utilidad. Muchas gracias, Azul. Y un servidor, Israel Islas, Customer and Foreign Trade Senior Manager, igual aquí en Tintax. Y como les decía, lo que queremos hacer en esta sesión es compartir un poco de la experiencia que hemos vivido en estos últimos meses. Azul tiene bastante experiencia en los trámites y gestiones ante Secretaría de Economía y pues esta experiencia nos ha llevado a llegar a ciertas conclusiones, tanto por lo que vemos con los clientes que hemos trabajado, como por clientes que han llegado a través de rechazos y posturas que ha mostrado Secretaría de Economía. También en este sentido, pues esta última semana es importante recalcar que Secretaría de Economía ha emitido ciertos oficios que anteriormente, digo, siempre habían estado en ley, pero nunca se habían aplicado como tal y que vemos que también ya empieza a jugar un juego fiscalizador para las empresas que tienen el programa IMEX y que de alguna manera puede llegar a afectar a empresas certificadas. Entonces, esto es un poco del contexto en el cual vamos a platicar el día de hoy y para esto también es importante pues partir de cuál es la situación actual de Secretaría de Economía. Por ahí de cuando hubo cambio de gobierno el sexenio pasado, se fueron dando cambios estructurales tanto en Secretaría de Economía como en el Servicio de Administración Tributaria. Y uno de los cambios que hubo más llamativos en cuanto a Secretaría de Economía es que se hizo una estructura más centralizada. Entonces, muchos trámites o gestiones que estaban en las dependencias estatales pasaron a estar a esta dependencia central que está en la Ciudad de México. Entonces, hay que entender que al día de hoy sí quedan algunas dependencias estatales, pero no manejan la misma revisión de trámites, no llevan la misma gestión que antes se llevaba y queda esta estructura centralizada. También, aunado a este cambio estructural, hay menos personal en Secretaría de Economía. Entonces, por decir un ejemplo, nos comentaban que para algunos trámites hay solicitudes que llegan a ser de entre 3,000, 3,500 solicitudes diarias y llega a haber un personal limitado de 3 a 4 personas para la revisión. Entonces, obviamente este cambio estructural que ya también conocemos, pues sin duda alguna va a tener una afectación en los tiempos de respuesta, en el tipo de revisión que se está emitiendo por parte de Secretaría de Economía y esto obviamente tiene afectación directa a la operación del día a día. También hay un punto importante a destacar. En estos últimos meses, que ahorita lo vamos a platicar, desde el año pasado ahora, se están limitando los beneficios. Esto a través de los programas de fomento, también en el tema de cambios en la LIGIE. Entonces, hay menos beneficios o incluso están más limitada la operación a la cual veníamos acostumbrados. Siguiendo esta línea o este orden de ideas, el cumplimiento de los programas de fomento comienza a ser un punto vital en el seguimiento que hace Secretaría de Economía. Como decía anteriormente, estábamos acostumbrados a ciertos cumplimientos, ¿no? Digamos al mínimo, hablando por ejemplo del programa PROSEC o IMEX en el tema de, no sé, el reporte anual de comercio exterior y un poco más de cuestiones de este tipo. Casi todo el cumplimiento que veíamos era el tema de certificación de IVA, a lo mejor el anexo 24 lo llevábamos en un orden o en un cumplimiento adecuado, pero sobre todo entendiendo los retornos o los reportes que teníamos que presentar dentro del anexo 30 o el sistema de cuentas y control de gastos y garantías. Entonces, en ese sentido, se veía como el cumplimiento del programa IMEX. Al día de hoy ya hay un cumplimiento más estricto e incluso en detalles o formas que quizá a veces veíamos como cosas que sin tanta importancia porque no están tan ligados a la operación. Entonces, al día de hoy, Secretaría de Economía
siguiendo también los lineamientos del Plan Maestro de Fiscalización, ha encontrado que el hecho de fiscalizar el programa IMEX en concreto puede facilitar el hecho de fiscalizar las empresas certificadas en materia de IVA y así incrementar de alguna manera la cancelación de estos registros. Entonces, es este un poquito el enfoque que va dando Secretaría de Economía al cumplimiento de los programas de fomento. Y por ahí, digo, hay ciertas implementaciones que también estamos esperando, como el famoso IMEX 4.0, los cambios a la ley aduanera. Por ahí hubo esta semana o el fin de semana algún video controversial circulando por redes sociales donde se hablaba de estos cambios a la ley aduanera, que es los cambios al IMEX. Entonces, también se prevé que van a ser cambios un poco más, vamos a decirlo, agresivos, en el sentido de que van a estar regulando de manera más estricta la operación de comercio exterior, limitando todos estos beneficios a los cuales veníamos siendo acostumbrados y de esa manera pues también tenemos que entender que se exige un mayor cumplimiento por parte del contribuyente. Entonces, este es un poquito de los cambios que han existido en Secretaría de Economía. Estos cambios, obviamente, como les digo, desde un punto de vista estructural, administrativo, pero que es importante tenerlo en cuenta porque sin duda alguna viene afectando la operación diaria en la mayoría de los contribuyentes. Una de las preguntas más comunes que recibimos por parte de clientes, por parte de prospectos que se acercan a la firma siempre es, ¿esto es normal? ¿Esto es común? ¿Soy el único que le pasa esto? Y entonces ahí entendemos y vemos esta tendencia en que, pues, tristemente vamos a decirlo, es normal, pero que está afectando no solamente a una empresa en específico, sino que realmente es una afectación a la operación de comercio exterior. Entonces es importante tener en cuenta este contexto que se está viviendo por parte de la gestión de Secretaría de Economía. Aquí mencionábamos que al día de hoy existen menos beneficios. ¿A qué nos referimos con esto? Desde el año pasado veíamos ciertos cambios que también están ligados a un tema no tanto fiscalizador, cuanto un tema de recaudación. Entonces, este tema de recaudación en donde se vio afectado o donde generó afectaciones más bien al contribuyente. Uno, recordemos la prohibición de reglas octavas en importaciones temporales, queda limitada solamente a importaciones definitivas. En segundo lugar, el incremento de aranceles en sectores como el textil, acero y aluminio, aranceles que si bien van a estar temporales, es un tema en el cual pues en estos años ha estado afectando a bastantes industrias. El tema de nuevas fracciones en el anexo 1, en el decreto IMEX, que limita la importación temporal de ciertas fracciones. El último sector más afectado fue el sector del calzado y también fue lo que decía anteriormente, se comienza a dar un panorama de fiscalización a través de la suspensión y cancelación de los programas de fomento. Entonces, como vemos, al final hay menos facilidades administrativas o operativas que van muy ligadas a un tema recaudatorio, ¿no? Porque el tema de no poder importar o no poder aplicar una regla octava a importaciones temporales o el incremento de aranceles o el tema de limitar ciertas fracciones del IMEX, al final, pues son afectaciones al impuesto general de importación, al pago del IVA, entre otras cuestiones. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta cómo Secretaría de Economía va detectando estos puntos en los cuales va limitando la facilidad al comercio exterior y también reduciendo los beneficios a los contribuyentes que gozan de estos programas. Entonces, esto es un poquito la introducción a este contexto en el cual vivimos los trámites, gestiones, administración de los programas ante Secretaría de Economía. Aquí creo que también es importante tener en cuenta ya la parte operativa, que aquí creo que tú tienes más experiencia, Azul, en el tema de los trámites y gestiones, que es lo que vemos al día de hoy. Sí, claro, digo, también es muy importante que conozcamos ya el contexto tal cual de al momento de nosotros intentar realizar una solicitud de algún trámite o aplicar para tener un programa de fomento o en su caso alguna certificación, pues que la autoridad cuenta con una situación complicada justamente por este contexto que ya este nos brindó Israel. Para empezar, pues los tiempos de respuesta por parte de la autoridad se han ido excediendo,
Cada trámite tiene cierto tiempo según la legislación, según la normatividad. Sin embargo, la autoridad ha excedido estos plazos de respuesta, lo cual pues puede llegar a afectar la operación de las empresas que están solicitando estos trámites. De igual manera, existen rechazos automáticos o bien sin fundamento, es decir, que la autoridad busca cualquier mínima característica o cosa por la cual pudieran no dar una positiva a el trámite que se esté solicitando. Entonces, esto realmente es algo que causa mucha duda, mucho conflicto, dado que aunque se tenga una buena planeación, realmente se tiene que tener demasiada precisión de lo que se está declarando para no darle ninguna oportunidad a la autoridad de que nos esté rechazando estos trámites que estemos realizando. Y de igual manera, en el caso de que exista algún dato omiso o bien inexacto o que no se esté declarando bien la información, la autoridad no revisa la totalidad de las solicitudes. Es decir, si nos equivocamos o tuvimos algún dato que no coincide con la documentación que respalda la operación, aquí, pues la autoridad ya no revisa el resto de la información. Bien puede ser lo que se declare dentro de BUSEM o la documentación que se anexa a las solicitudes. Entonces, aquí no nos brinda mayores comentarios, tampoco tenemos total certeza si de lo demás estaba correcto o también podríamos tener alguna inconsistencia. Es por ello que esto también puede generar retrasos al momento de que nosotros realicemos algún trámite. Y bueno, por último, es que no existe una atención eficiente al contribuyente, no existen medios de contacto por los cuales nosotros nos podemos acercar directamente a la autoridad. No tenemos algún correo del auditor que revisó nuestro trámite o bien números de teléfono que estén ligados directamente a las entidades a las cuales nos queramos comunicar dentro de Secretaría de Economía. Entonces, esto también causa un poco de retrasos, dado que puede que no exista tanta claridad en los oficios de respuesta y nosotros necesitamos saber el por qué nos está rechazando la solicitud si consideramos que la información está correcta o completa. Entonces, digo, resaltando el primer punto de los tiempos de respuesta, aquí tenemos un ejemplo en el cual para la autorización de un programa IMEX, los tiempos de respuesta deberían de ser de un total de 30 días hábiles y aquí podemos notar que en este caso se tardaron más de 47 días en emitir una resolución. Entonces, la autoridad no está respetando estos tiempos, se excede sin dar alguna otra respuesta o bien sin emitir algún tipo de requerimiento, por lo cual a nosotros nos implica retrasos e incertidumbre en cuanto a esta operación tal cual. Y tenemos otro ejemplo, que es un caso de una ampliación de sensibles, en el cual también se está exigiendo por muchísimo tiempo. Aquí vemos que es de 64 días hábiles, lo cual implica muchos meses y mucho atraso de operación, en los que nosotros no podemos tener este acercamiento justamente con la autoridad para saber el por qué nos está emitiendo alguna resolución, si se trata de algún caso extraordinario que realmente está mala información, que está bien la información, sin embargo no se tienen las herramientas para que la autoridad nos dé la respuesta, entonces tenemos mucha incertidumbre. Aquí no sé, Israel, si tuvieras algún otro comentario al respecto. Y creo que es bien importante lo que mencionabas, sobre todo en dos sentidos. Uno, el tema de los rechazos automáticos. ¿Por qué mencionamos esto o por qué mencionas este tema de los rechazos automáticos? Porque, por nuestra operación recibimos tanto rechazos directos como rechazos de clientes que llegan nuevos presentándonos sus inquietudes y vemos en ese sentido que las respuestas son las mismas, ¿no? Entonces, por eso entendemos que muchas veces la autoridad no revisa a detalle. Y también una inquietud que presentan mucho las empresas es siempre hacía de la misma manera la operación y ahorita ya me están rechazando, ¿no? O es la primera vez que me rechazan cuando yo presentaba
esto de manera, o sea, con la misma documentación, la misma información, el mismo modo de presentación y viene el rechazo. Entonces, por eso nos damos cuenta y mencionábamos al inicio el tema de que la estructura o esta falta de estructura, más bien, genera la falta de respuesta real o crítica por parte de Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, a veces para despachar ciertos trámites, ciertas solicitudes, se emiten resoluciones muy genéricas donde vemos este tipo de respuesta repetitiva en distintos clientes y que si analizamos el trámite en sí o la información presentada, realmente no existe un argumento, ¿no? Pero como bien decías también, y que ahorita vamos a ahondar más en esto, no hay manera de reclamar, ¿no? No hay manera en la cual tú digas, oye, me voy a acercar al auditor, oye, voy a tener un acercamiento con Secretaría de Economía para platicar, para recibir una explicación, o bien algún requerimiento, sino que simplemente se da el rechazo, no existe ese tema de facilidad o comunicación con Secretaría y de ahí derivan pues ciertos retrasos, ¿no? Porque la única cuestión que queda es volver a presentar la información y documentación, esperando que en esta ocasión el auditor pues tenga un mejor criterio para revisar la información. Entonces, eso es bien importante. Y luego mencionabas el tema de los tiempos, que creo que aquí a todo mundo le llega la segunda inquietud. Digo, si revisamos las reglas de Secretaría de Economía, no vamos a ver ningún trámite que te diga que van a dar respuesta en 50 días, 64 días. O sea, el promedio son 15, 10 días, 3, 5 días. Ese es el promedio de acuerdo a los diversos trámites. Pero también nos dice que cuando superan este tiempo establecido por la ley, pues estaría la opción legal de la positiva ficta. Y muchos clientes es lo que también, o muchas empresas lo que vemos que mencionan, ¿no? Oye, ¿puedo aplicar la positiva ficta? En estricto sentido sí, pero también siendo realistas, la operación muchas veces te exige tener, por ejemplo, el permiso de tu ampliación, el permiso de una importación de sensibles, ciertos documentos con los cuales, si no los tenemos, el agente aduanal no va a hacer el despacho de la operación, ¿no? Entonces, es importante tener esto en consideración, que sí es real la posibilidad de asumir una positiva ficta en el exceso de tiempos por parte de la autoridad, pero siendo realistas en la parte operativa, muy difícilmente lo podemos aplicar porque necesitamos el documento que compruebe el permiso o la autorización de realizar cierto trámite o gestión, ¿no? Entonces también es importante tener en consideración este punto de acuerdo a los tiempos que se superan, ¿no? O por ejemplo el tema ahorita que hablábamos de una inscripción al programa IMEX, entendemos que si supera el plazo de respuesta sería positiva ficta, pero en realidad pues el pedimento nunca va a validar porque no tenemos su número de autorización, no tenemos ciertas cuestiones dentro del sistema de la agente aduanal que van a impedir nuestra operación, ¿no? Entonces, sí es legal o sí es correcta esa figura, pero en la parte operativa o práctica realmente vamos a estar limitados a la aplicación. Entonces, esto también es bien importante tenerlo en cuenta porque también eso nos da la respuesta de por qué a veces Secretaría de Economía excede los tiempos y pues no hay ninguna afectación o beneficio al contribuyente, sino que más bien lo único que queda afectado es que nuestras operaciones se ven detenidas y pues también en ese sentido muchos contribuyentes están pagando almacenajes, demoras, moviendo sus mercancías a recinto fiscalizado o bien en algunos casos incluso cayendo en abandono. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta en este contexto del tiempo de respuesta que mencionas. Y creo que por aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Que te ha tocado estar trabajando, Sumas. Entonces, si nos puedes comentar al respecto. Sí, claro. Bueno, aquí vemos este primer ejemplo de una negativa que se emitió para un trámite de aviso siderúrgico. En este caso podemos observar que la autoridad no da como tal una respuesta muy clara en cuál es la razón por la cual rechazó el aviso. Únicamente se dice que se detectaron hallazgos en la descripción del producto con base a la regla 2226 de las reglas de Secretaría de Economía, la cual nos indica toda la información que deberá de contener. Sin embargo, no hace precisión en cuál es el dato que no, que fue omiso, que no está correcto o en realidad cuál es la observación, ¿no? Es una respuesta pues muy, podemos decir, sin fundamento, porque no está respaldada o no tiene gran
forma de que nosotros podamos modificar la manera de que la autoridad tenga la facultad de decir, ok, esto está completo, entonces sí te lo valgo tu aviso, dado que me estás brindando toda la información. La autoridad, si bien nos brinda alguna documentación extra, aparte de lo que está en las reglas, siempre es importante basarnos en la misma. Sin embargo, aun cuando estamos tomando nota de todas las recomendaciones que nos brinda la autoridad, pues vemos como este caso en el que llega a encontrar razones para pues no aceptar el aviso. Y también, bueno, aquí este es un punto muy importante que nada más en los casos en los que aplique que nuestros certificados de calidad de molino, que es un requisito fundamental para los avisos siderúrgicos, se encuentren en un idioma distinto en español, pues que se encuentren las traducciones de los documentos y que de igual manera no se declare mayor información a la que está dentro del documento original. Porque también aquí han habido casos en los que la autoridad nos indica que la información declarada no es la misma entre un documento u otro y es porque justamente la compañía desea declarar más información que a lo mejor no estaba en el documento original, pero esto no es correcto. Esto se debe de expresar tal cual la misma información de un documento en otro. Pero aquí, pues obviamente lo que nos causa mayor duda es el tema de la descripción, por lo cual no tendríamos manera de saber qué en realidad es lo que observó la autoridad o por qué no nos lo está aceptando. Y en el segundo caso es un acuse, un oficio que nos compartieron de un trámite para una solicitud de IMEX en modalidad industrial, en lo cual la autoridad pues hizo varias observaciones, ¿no? Por las cuales no aprobó este programa, en donde podemos observar que, bueno, muchas veces nosotros nos basamos en las guías, en la normatividad que nos da la autoridad. Sin embargo, esto puede no estar tan explícito o explicado de una manera que lo podamos entender sin necesidad de tener una buena planeación o conocimiento del trámite. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos cada campo que se encuentra dentro de las solicitudes en BUSEM y que esta a su vez tenga coherencia con la documentación que estamos prestando anexa para comprobar que pues efectivamente todo lo que estamos plasmando dentro de la ventanilla pues es lo mismo que nosotros tenemos como respaldo en nuestra documentación, ¿no? Y aquí podemos observar que, bueno, algo puede ser muy simple es que las coordenadas de la compañía no las encontró la autoridad y no se declararon dentro de USEM, entonces la autoridad, por así decirlo, no puede o no tiene la facultad de comprobar que efectivamente la compañía está en la planta que nosotros declaramos aún cuando se anexe la documentación que lo respalde, ¿no? Que en este caso sería pues la constancia de situación fiscal o bien algún comprobante de domicilio. Y también en este campo de federatorios y plantas se hace mención de que se declararon datos del acta constitutiva, sin embargo, esto es para el campo de fe de hechos, entonces aquí tener mucha conciencia de lo que se está declarando, que sea correcto y pues bien apoyarse de expertos que justamente les pueden indicar en qué campos va cada información, porque como bien decía, no siempre se tiene una gran claridad con lo que son los manuales o las guías que nos brinda la autoridad. De igual manera, pues obviamente declarar toda la información correcta. Si tenemos una fracción arancelaria en un documento, pues que sea la misma que se plasme. Si tenemos una fecha en nuestros contratos de maquila o de arrendamiento, que sean las mismas, que esto coincida para que la autoridad tampoco nos pueda pues resaltar estas inconsistencias. Y de igual manera, vemos que cualquier pequeño detalle, la autoridad lo va a notar. Vemos un ejemplo de que en el domicilio se estaba declarando el número 50 en cuanto a lo que se tenía registrado dentro de su RFC, lo que estaba dentro de la constancia de situación fiscal. Sin embargo, dentro de los contratos, pues se tenía otro número que era
40. Entonces, pues aquí la autoridad obviamente les saltó esta inconsistencia, por lo cual también es motivo de rechazo. Y pues el tema de la capacidad, aquí la compañía declaró cierta capacidad para el total de empleados que se estimaba tener al finales de cierto periodo. Sin embargo, es nada más a la capacidad que se tiene con los empleados que se tienen hoy en día. Esto resaltando que fue una solicitud para un IMEX preoperativo, por lo tanto, pues las cantidades pueden llegar a variar en el presente cuando apenas está iniciando a contratar el personal o bien a importar la mercancía, sobre todo del activo fijo, lo cual pues no va a tener la misma información ahora que a lo mejor en un año. Pero es por ello que hay que tener mucha claridad y conocimiento de qué es lo que se debe declarar y qué es lo que necesita la autoridad para avalar que sí se está realizando correctamente pues esta solicitud. Y de igual manera aquí resaltar otro campo en el que las fracciones arancelarias declaradas dentro de USEM pues no estaban dentro del campo indicado, dado que algunos campos eran para activo fijo y se declaró bien la mercancía que se pretendía importar y a su vez los productos terminados que iba a retornar la compañía. Em, Otro campo que resalta la autoridad es que en el mismo campo de fracciones para la importación se declaró la fracción a la exportación. Entonces aquí nada más tener bien esta distinción de en qué apartados de BUSEM va declarada la información y también identificar aquellos campos que no nos sean aplicables, ¿no? En este caso, la compañía no tenía todavía este activo fijo, por lo cual no teníamos documentación que respaldara pues la importación de las mismas, dado que pues apenas se iba a empezar a realizar la importación hasta que se obtuviera la autorización del IMEX preoperativo. Y bien, en la siguiente pantalla podemos identificar que la autoridad también, bueno, emitió por todas estas inconsistencias que hay dentro de BUSEM, emitió la resolución negativa y que pues no existía una coherencia con lo que se estaba declarando a la documentación que se estaba anexando para este trámite. Y sobre todo, pues aquí justamente nos hace la observación de que al estar mal lo que estaba declarado dentro de BUSEM, pues la autoridad ya no iba a revisar el resto de la documentación. Entonces, en este sentido, pues tampoco se conoce si la demás documentación que se anexó estaba bien o bien tenía alguna otra inconsistencia. Aquí sabemos que para este trámite pues son muchos requisitos, es mucha documentación que debe de respaldar nuestra operación. Sin embargo, pues aquí también tenemos este tema que pues la autoridad simplemente al encontrar, aunque sea un campo que no esté bien, pues ya no nos va a brindar los comentarios o bien la retroalimentación necesaria de todo el trámite en general. Hasta este punto, Israel, ¿te gustaría comentar algo más? Sí, muchas gracias, Zul. Creo que aquí nada más resaltar lo que bien has comentado, sobre todo el primer ejemplo que nos mostrabas de ese rechazo, vamos a decir, genérico. ¿Por qué decimos que es genérico y en automático? Porque muchas veces nos llegan empresas que dicen, siempre presentaba la descripción de mi mercancía de esta manera, siempre presentaba el certificado de molino, de calidad, con las mismas características y sin embargo me señalan, como decía, la descripción, los requisitos o incluso el idioma y vemos que el documento está en español, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que sí existe esta postura por parte de la autoridad y que tenemos que tener en cuenta que al final nos exige una mejor planeación de tiempos de nosotros. Digo, no debería de ser así, pero ante los retos que enfrentamos, sí se tiene que contar con una mayor planeación para que pues si nos toca alguna de estas circunstancias, pues el tiempo no sea una cuestión que nos afecte en su momento. Y en segundo lugar, digo, de esta diapositiva, resaltar el punto en el cual
se señala, por ejemplo, el último párrafo, ¿no? Que de acuerdo a que no existe un llenado correcto y como ya son puntos no subsanables, o sea, se refiere al tema de que no podemos corregirlo nuevamente en BUSEM, ya de esa manera se otorga el rechazo directo de una solicitud. Anteriormente, incluso cuando existían estas discrepancias en el llenado, la autoridad pues enviaba algún requerimiento hacia las observaciones y se podían aclarar. Entonces también es importante entender este punto en el sentido de que la autoridad va a hacer mucho énfasis en rechazar de manera inmediata los trámites, es decir, ya no va a dar tiempo a algún requerimiento cuando está mal llenado la información en BUSEM. Aquí también, digo, viene ligado o aunado a lo que hemos comentado. Al final del día, la autoridad no tiene esa capacidad de respuesta, no tiene ese tiempo para dar revisión a más trámites, para hacer requerimientos. Entonces, si ve algún error en el llenado, muy probablemente hará este rechazo de manera automática. Entonces, es muy importante tener en cuenta este contexto en las solicitudes que presentemos. Y digo, y aquí usamos dos ejemplos, como fue un aviso de importación de productos siderúrgicos y un tema de inscripción al IMEX. Pero mismo caso se da en tema de ampliaciones de domicilio, en otros tipos de trámites que se están gestionando a través de Secretaría de Economía y vemos este mismo actuar en todos ellos, ¿no? El exceso de los tiempos, rechazos automáticos, una incorrecta solicitud lleva también a la falta ya de requerimientos y rechazos automáticos de todas estas solicitudes. Bien, esto referente a los trámites y gestiones y a las negativas. Pero como decíamos, esta última semana hemos visto también una nueva postura por parte de Secretaría, que nueva en el sentido de que en la ley sí estaba, en la práctica no se llevaba a cabo, y es el tema de los requerimientos o bien los oficios de suspensión y cancelación del programa IMEX. Aquí en concreto, digo, aquí vamos a ir a la esencia de este oficio, pero vemos como en pantalla nos menciona el tema de que en este caso la empresa incumplió con la obligación establecida en los párrafos último y penúltimo del artículo 25 del decreto IMEX y fue omisa en proporcionar al INEGI y a esta secretaría la información estadística de las unidades económicas con programa IMEX número tal de la que es beneficiario, por lo que incurrió en la causal de cancelación establecida en el artículo 27, primer párrafo, fracción primera del decreto IMEX. Entonces, aquí vemos cómo la autoridad, igual que la certificación de IVA, empieza a revisar estas obligaciones que siempre han estado, pero que son obligaciones más de forma, no van tanto a la operación. Entonces dice, tú has incumplido con la presentación del reporte mensual del INEGI, por lo tanto, incumpliste la primera obligación o causal de cancelación del artículo 27, que es el cumplimiento permanente de las obligaciones. Después menciona que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 27 del decreto IMEX, se ordena la suspensión de los beneficios de importar temporalmente las mercancías autorizadas en el programa y de transferir dichas mercancías a otras empresas con programa o empresas registradas para operar en su programa hasta en tanto se proporciona en su totalidad la siguiente información y documentación. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que este tipo de oficios se están llevando a la suspensión, dejando oportunidad a presentar las evidencias que acrediten el cumplimiento. Y lo interesante, o también digo lo llamativo en estos casos, es que no solamente observan el incumplimiento en específico, sino que además se aprovecha para solicitar más información referente a estas obligaciones. Entonces, en primer lugar, obviamente está el requerimiento del observado, que es la información estadística de las unidades económicas con programa IMEX, presentada ante el INEGI por los años 2023, 24 y 25. Es decir, son 3 años en los cuales solicitan la evidencia de esta presentación. De ahí, como digo, se extiende ya al tema de revisar el cumplimiento de obligaciones permanentes y por lo tanto solicitan documentación que acredite la legal posesión de la totalidad de los inmuebles, en donde se realizan los procesos productivos autorizados en su programa IMEX, presentando los FDIs correspondientes al pago de arrendamiento en su caso por los años correspondientes. En tercer lugar, el proceso productivo de servicios que realiza actualmente, el cual deberá contener la descripción detallada de cada una de las etapas del proceso o servicio por producto y bien
En cuarto punto, menciona el tema del anexo 24. Aquí tiene que presentar el anexo 24 del año 23, 24 y 25, en donde solicita información mínima de los catálogos. Ahí señala todos los catálogos que se tienen que presentar, los módulos en aduana y también el módulo de reportes, presentando obviamente la información que tiene en este caso. Entonces, aquí, como les decía, lo llamativo es que de un incumplimiento meramente formal como es, o meramente de forma, como es el tema del reporte estadístico del INEGI, se extendió o incurrió en otros 4 puntos pues operativos y que muy probablemente estarán siendo revisados tanto por Secretaría de Economía como por el personal del SAT para revisar tanto el tema de entradas y salidas de sus productos y de ahí llegar a otras causales que lleven a la cancelación. Un quinto punto ligado a todo esto, obviamente, es las transferencias virtuales. Entonces pide la totalidad de transferencias virtuales realizadas durante este periodo de tiempo y en las cuales se deberá de acreditar las transferencias que están registradas en el anexo 24, presentar los FDIs que reúnen los requisitos del Código Fiscal y que apare la transferencia realizada, documentación que acredite el traslado físico de las mercancías, tales como el CFDI correspondiente a los pagos de medio de transporte, gastos en que se incurrió por el traslado, documento de traslado, registros de control de salida física de la mercancía o documentos que conste la entrega y recepción de las mercancías del destinatario. Y también en el último punto nos señala en el supuesto de que las transferencias de mercancías se hubieran realizado a una ciudad distinta a la del domicilio fiscal de la empresa que transfiere, se deberán presentar los comprobantes de pagos o peajes carreteros, pagos de casetas y gasolina, entre otras cuestiones. Entonces, vemos que llega a ser un requerimiento muy extenso y también, digo, siendo honestos, son cuestiones que están establecidos en la ley. Podemos decir que, por ejemplo, todo este punto pues es la regla 4321, pero el detalle de información y documentación quizás es un poco excesivo. También aquí, digo, uno de los puntos más comentados o de los comentarios que llegan en general es el tema de por qué este incumplimiento del reporte del INEGI me puede llevar a este exceso de revisión o solicitud de información. Entonces, importante darnos cuenta que al día de hoy Secretaría de Economía ya encontró este camino de fiscalización y por qué es importante o por qué es relativo. Digo, obviamente la parte operativa, vamos a decirlo desde aduanas, nos queda totalmente sujeta o suspendida al poder operar tanto en operaciones, importaciones temporales como transferencias a través de virtuales. Y esto sobre todo, perdón, digo antes de entrar a la consecuencia, nada más tener en cuenta que obviamente todo esto te piden presentarlo en escrito libre, de acuerdo a la regla 135. Aquí ya no pusimos el párrafo, pero en este requerimiento o en este oficio te da la opción de presentar la documentación tanto de forma física en la Ciudad de México o bien presentarla a través de correo electrónico con ciertas especificaciones. Entonces sí es muy importante tener en cuenta pues toda esta parte administrativa, como digo, resalto el tema de una obligación tan sencilla como pudiera ser el reporte del INEGI nos lleva a este exceso de revisión por parte de la autoridad. Y lo que decía, la afectación más relevante de todo este oficio es lo siguiente. Secretaría de Economía ha empezado este papel fiscalizador a través de la suspensión o cancelación del programa IMEX y esto también nos lleva a la suspensión o cancelación de la certificación de IVA. Aquí es importante recordar lo que nos dice la regla 724 de las reglas generales de comercio exterior, y dice la hágase suspenderá el registro en el esquema de certificación de empresa otorgada en términos de la regla 712 y 713. Recordemos que la 712 es para rubro A, la 713 es para rubro AA y AAA, por cualquiera de las siguientes causales. Y en los párrafos siguientes, el inciso 1 nos menciona cuando la Secretaría haya suspendido el programa IMEX a empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas, la suspensión subsistirá hasta que en tanto la Secretaría deje sin efecto la suspensión al programa IMEX. En el caso de que la Secretaría de Economía determine la cancelación del programa IMEX, en el registro en el esquema de certificación de empresas se iniciará el procedimiento de cancelación de conformidad con el primer párrafo de la presente regla. Entonces, actualmente todas las empresas que están en este proceso de suspensión de forma automática, digo, tanto por esta regla como por cuestión lógica
de que no puedes importar temporalmente, queda suspendido o suspendida la certificación de IVA. Si no logramos subsanar las observaciones de la suspensión de cancelación del programa IMEX, en consecuencia también se suspenderá la certificación de IVA. Y recordemos que cuando llegamos a este proceso de cancelación, no podemos solicitar nuevamente la certificación, sino después de 2 años de que ha pasado este proceso de cancelación. Entonces, seguramente en estos meses veremos un aumento o un incremento en la cancelación del programa IMEX y también un incremento en la cancelación de la certificación de IVA. Actualmente, hasta la estadística que había en el padrón de empresas certificadas en el mes de julio, veíamos que el promedio de empresas certificadas que eran canceladas por mes era un promedio de 16 empresas. Entonces, muy seguramente este número se duplicará en los meses siguientes y aquí también es importante tener en cuenta cuál es el proceso. Una vez que se inicia este proceso de suspensión y presentamos nuestras pruebas, nuestros alegatos o bien la documentación que acredita el cumplimiento, estaremos recibiendo respuesta por parte de Secretaría de Economía en un plazo máximo de 3 meses. Esto lo digo, vamos a decir entre comillas o con asterisco, porque como lo hemos comentado, pues realmente los plazos no están siendo respetados por Secretaría de Economía, entonces no sabremos si en ese sentido se respetan los plazos para brindar respuesta a estos procesos de suspensión. Y en tanto esa respuesta no llegue, pues obviamente operativamente estaremos limitados a poder hacer operaciones temporales, ¿no? Y obviamente, pues como ya vimos aquí o estamos viendo en pantalla, la suspensión en el crédito fiscal del IVA, pues también será una afectación directa a la operación. Entonces, sí es muy importante, como hemos hecho énfasis ya durante mucho tiempo, a realizar o tener la conciencia del cumplimiento en nuestras empresas y darnos cuenta de que el tema del manejo del programa IMEX, la certificación de IVA, no solamente es el anexo 24, el anexo 30, el reporte, el respeto de las temporalidades de nuestros materiales, sino que también hay ciertas formas, como puede ser esta cuestión del reporte del INEGI, el tema de socios, accionistas, contabilidad electrónica, muchos otros detalles que hay detrás de estos programas certificaciones que en algún momento ya serán tomados en cuenta por estas autoridades para llegar al tema de la suspensión o cancelación. Entonces, creo que sí es un tema muy delicado, sobre todo partiendo de que muchas empresas no llevan este control adecuado de sus obligaciones y el incumplimiento pues está latente en todas las empresas IMEX y certificadas. Entonces, sí es importante tener en cuenta este punto para lograr un mayor cumplimiento. Ahora bien, digo ya también cerrando un poquito este webinar y atendiendo algunos de los comentarios que hay aquí, ¿cuáles son nuestras recomendaciones principales? Uno, como bien decía Azul, planeación de tiempos. Hoy en día la cuestión del tiempo es fundamental, sabiendo que Secretaría de Economía carece de esta capacidad de respuesta y que en todos los trámites o gestiones que realicemos no existe como tal esa facilidad de gestionar nuestros trámites en el respeto de los tiempos que establece la ley. Entonces, sí es importante tener en cuenta esta planeación de tiempos. Dos, un cumplimiento detallado de requisitos. Aquí también nos recomendaba Azul hace un momento realizar un estudio previo de las guías, de lo que está en BUSEM, de los documentos que se piden, de cómo se piden, para evitar este tipo de rechazos directos en los cuales no encontremos manera de subsanar el trámite, sino que la única opción es volver a presentar la gestión o el trámite ante Secretaría de Economía. Y en tercer lugar, creo que es el punto más importante teniendo en cuenta este tipo de oficios que se están emitiendo, el tema de un cumplimiento permanente de las obligaciones. Creo que hoy en día se vuelve necesario hacer auditorías para poder revisar no solamente nuestro anexo 24 y 30, sino también todas las formalidades. Digo, ahorita no entramos al detalle de los requerimientos, pero pienso, por ejemplo, en estos FDIs que solicita o estos documentos que comprueben el traslado de las mercancías. Recordemos que hay ciertos requisitos que establece el Código Fiscal, ciertos requisitos que establecen las reglas generales de comercio exterior. Entonces, verificar si lo estamos haciendo de manera correcta o si esto da pie a que la autoridad nos pueda señalar en algún momento si estamos en algún incumplimiento o no nos alcance para acreditar los puntos observados
y se llega a la cancelación. Entonces, sí es bien importante hacer una revisión, auditorías, un programa de cumplimiento para garantizar que estamos en este cumplimiento permanente de nuestras obligaciones. Ahora bien, aquí como conclusiones y con las ideas que nos gustaría que se quedaran de este webinar, uno, saber que hoy en día el contribuyente cuenta con menos facilidades operativas y administrativas por todas estas variantes que ya platicamos al día de hoy. Dos, existe una mayor responsabilidad del contribuyente. ¿En qué sentido? En que queda indefenso ante los tiempos de respuesta por parte de la autoridad y eso afecta a su operación diaria, y también en el tema de un cumplimiento, que al final del día la autoridad va a señalar todo este tipo de observaciones para llegar a la suspensión o cancelación de los beneficios que hay a través de programas. Y por último, ser conscientes, digo, de la consigna que siempre compartimos y resaltamos: a mayor fiscalización, mayor cumplimiento, ¿no? Eso es sumamente importante considerarlo al día de hoy, y como decíamos al inicio del año, ya veíamos que ciertas tendencias por parte del SAT, de Secretaría de Economía, iban a ir en este sentido. Y decimos, y creo que digo, cada vez se hace más visible esto, que las empresas que logren tener su certificación o sus programas de fomento son las empresas que van a lograr ser competitivas en un mercado también que se ve amenazado por temas internacionales, ¿no? Como son el tema de los aranceles. Entonces, importante tener en cuenta que en todas estas alternativas, la continuidad del programa IMEX, del programa PROSEC, de la certificación de IVA y aplicar otros beneficios internacionales son garantía para poder seguir compitiendo dentro del mercado nacional o dentro de este contexto de comercio exterior. Bien, digo, antes de concluir y también de que nos compartas algún comentario final, Azul, vamos a ver algunos de los comentarios que hay aquí en pantalla. Digo, aquí, por ejemplo, dentro de los comentarios más repetitivos es el tema de que los tiempos de respuesta no existen, los rechazos son automáticos cuando han presentado toda la información. Aquí, por ejemplo, nos mencionan un tema de los días hábiles en los cuales no les dan respuesta, que digo, una empresa lleva 22 días. Siendo honestos, en nuestra experiencia y viendo la mayoría de los trámites, ahí nada más, digo, no para generar falsas expectativas, pero el tiempo por promedio de respuesta supera los 35 días. Casi todos los tiempos de respuesta que hemos visto en los últimos meses están por arriba de los 35 días hábiles. Es importante considerar en el tema de manejo de programa y certificación de IVA que muchas empresas tienen muy claro las obligaciones que exige la regla 721 de la certificación de IVA, pero que también recordemos que hay unos avisos que nos exige el programa IMEX. Entonces, si no mal recuerdo, ahí les invito a leer el artículo 24 del decreto IMEX, que creo que son los principales avisos y obligaciones que tenemos, y ahí indica en dos incisos o en dos numerales cuáles son estos principales avisos. Habla del tema del representante legal, cambios de domicilio, entre otras cuestiones que tenemos que estar reportando, y también los medios en los cuales se tiene que estar haciendo, porque a diferencia de la certificación, muchos de estos avisos son a través de correo electrónico, ¿no? Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta. Para entregar reportes, ok, en el tema de los reportes que luego menciona Secretaría de Economía, sobre todo aquí en el anexo 24, te da la posibilidad de presentarlos en Excel, si es a través de correo electrónico, y si es de manera física, se recomienda que estén también en formato Excel, pero en un USB. Digo, se pudieran presentar de manera impresa, creo que es complicado incluso la impresión completa de un reporte de anexo 24, pero la recomendación sería siempre a través de Excel, ya sea si es físico en USB, si es a través del correo electrónico, a través del formato Excel adjunto en el correo, perdón. Luego aquí dice, bueno, era el tema de los representantes legales, si hay que presentar algunos avisos ahí. El último reporte de empresas CIMEX, también importante esto, digo, no es por auditar a terceros, pero sí es importante verificar los reportes mensuales que sube Secretaría de Economía con el listado de empresas CIMEX.
sobre todo para ver aquí si alguno de nuestros clientes o de nuestros proveedores no ha sido suspendido. Esto creo que cada vez va a ser más exigente, entonces sí es importante estar en constante revisión. Bien, creo que por aquí sigue el tema de los días hábiles, no hay respuesta. Bueno, también, por ejemplo, en el tema de siderúrgicos, otro de los inconvenientes que hay son los famosos molinos, darlos de alta. En este tema también hay rechazos excesivos, documentación de todo tipo. Este fue otro de los beneficios que quizá se perdió en el sentido de que se redujo bastante la lista. Esto atendiendo un poquito también la solicitud de Estados Unidos. Esto no lo mencionamos, pero sí es importante considerarlo. El tema de la presión que hace Estados Unidos también lleva a ciertas modificaciones, ¿no? Entonces aquí muchos proveedores asiáticos fueron reducidos o quitados de este listado de molinos, lo cual afectó notablemente la importación o la emisión de este tipo de permisos. Y, ok, y esto creo que también es interesante. ¿Qué hacer cuando se exceden los tiempos? Como decíamos, la mayoría de los tiempos están excedidos y hay empresas que optan por el tema de positiva ficta, como tal no procede operativamente. Y por otro lado está el tema si desistir del trámite o dejarlo ahí en BUSEM. Nuestra recomendación es dejarlo. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo está la estructura y el tiempo de respuestas, si ya avanzamos, por ejemplo, 30 días de espera a una respuesta, si lo desistes y lo vuelves a solicitar, es muy probable que sean otros 30 días por lo menos de espera, ¿no? Entonces, mejor esperar a que exista una respuesta por parte de Secretaría antes de desistir el trámite. Bien, creo que por ahí ya hay otras preguntas muy específicas. Vamos a ver. Bueno, el tema del decreto IMEX y el anexo 1, nada más recordar que queda limitado a ciertos sectores. Sí es importante verificar si estas fracciones, o sea, si las fracciones que manejamos fueron afectadas y pues tener en cuenta que todo esto igual va a afectar un tema recaudatorio, porque la limitación de estas fracciones en una importación temporal también te limitan el tema de la aplicación de la certificación de IVA, ¿no? Entonces, sí también no perder de vista que al final muchos de estos temas que han limitado la facilidad administrativa u operativa están ligados a un tema 100% recaudatorio. Perdón. Eh, para quejarnos, pues realmente no hay mucha opción, como bien decía Azul, para hablar con Secretaría de Economía. Sí les invitamos a tener en cuenta el diccionario, perdón, el directorio que existe de correos electrónicos en el cual identifiquen el trámite que están realizando. En cuanto ya no reciban respuesta, ir y presentar o enviar un correo desde el representante legal para que puedan ustedes pues tener cierta comunicación. Nosotros también hemos tenido acercamientos físicos con Secretaría de Economía. Realmente, pues no hay respuesta. En la Ciudad de México, pues te reciben 2, 3 personas que están ahí en la primera oficina. Los escritos incluso los reciben, te los sellan, pero pues no hay más cuestión de diálogo. E incluso en alguna ocasión te invitan más a usar el correo electrónico, ¿no? Entonces, ese es el único modo que existe al día de hoy y como les decía, pues aquí no hay mucho para hacer ante Secretaría de Economía. Y bien, creo que sí son todas un poquito los comentarios en general. Ya las demás preguntas específicas nos acercaremos con cada uno de los interesados. No sé, Azul, antes de cerrar la sesión, ya también estamos aquí en límite de tiempo, si te gustaría brindar algún comentario final. Muchas gracias, Isra. Pues hacer total énfasis en que se debe de tener el conocimiento de todas las obligaciones a las que nosotros estamos sujetos. Como bien se mencionaba, si tenemos certificación de IVA, pues también tenemos las obligaciones de nuestro programa IMEX, contar con una planeación de cuáles son los tiempos en los que nosotros debemos de cumplir con estas obligaciones, bien si son obligaciones mensuales o permanentes. Y pues en cuanto a los trámites, pues tal cual nosotros tener esta planeación
información para que los tiempos de respuesta por parte de la autoridad pues no nos afecten tanto en la operación y tener un buen conocimiento de los trámites para que así la autoridad pues no nos pueda rechazar los mismos, ¿no? De igual manera, obviamente estamos a su disposición para que con nuestras experiencias nosotros los podamos apoyar y así podamos obtener pues los resultados deseados, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos que toda la información les sirva para los trámites que desean gestionar y bien les hayamos podido dar un mejor contexto de cómo se encuentra ahorita la autoridad. Muchísimas gracias, Israel, y muchas gracias a todos. Gracias, Azul, por tus comentarios, también por estas experiencias que nos comparten. Y de mi parte, simplemente invitarlos a tener en cuenta el contexto en el cual estamos viviendo, a enfrentar estos retos pues con la mayor exigencia posible para poder gestionar una buena cadena logística, evitar retrasos en la operación y sobre todo aquí muy importante el tema de fiscalización a través de Secretaría de Economía. Creo que va a ser un tema ya recurrente por parte de esta dependencia, entonces también aquí establecer buenos controles, programas de cumplimiento y así lograr la continuidad de nuestros programas de certificaciones. En pantalla dejamos ahí nuestros datos de contacto por cualquier apoyo que podamos brindarles. Agradecerles a todos el tiempo en esta sesión y desearles que tengan un excelente día. Hasta la próxima.